Cristian Méndez, Universidad Fermín Toro, asignatura de Procedimientos Civiles Administrativos Especiales. En esta ocasión vamos a conversar sobre lo que es el deslinde de propiedades. El deslinde de propiedades es uno de los aspectos que se encuentran establecidos en nuestro Código Civil venezolano, en el Código Procesal Civil, el cual establece que no es más que la posibilidad o la capacidad que tiene un propietario de establecer con un vecino la mensura o los límites a los cuales estén las tierras de su propiedad, pero que no están claramente definidas. Esto lo vemos específicamente en el artículo 550 del Código Civil venezolano, donde dice que todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades contiguas y, de acuerdo con lo que se establezcan las leyes y ordenanzas locales, se establecerán tales parámetros. Aquí lo que se busca es un procedimiento civil que es denominado el juicio del deslinde y que busca es la construcción de las obras que señalen linderos demarcados, y que obviamente estamos hablando de una operación técnica cuya pretensión es la mensura para establecer linderos en propiedades contiguas. Obviamente estaríamos hablando de vecinos, estaríamos hablando de dos propietarios que tienen un límite que no está claramente definido, y obviamente es lo que se está procurando realizar. Es decir, aquí la acción de deslinde tendrá como característica única, exclusiva, es de tipo orden público, y como tal debe ser irrenunciable, porque lo que buscamos es la paz social, es decir, la paz entre dos vecinos que, al no tener un claramente definido un límite, se lleva a juicio y es el juez quien determina tal lindero claramente definido luego de escuchar las partes. Con esto entonces entenderíamos que el objeto principal de una acción de deslinde es determinar y separar los puntos cuyos linderos estuviesen confundidos en algún momento por alguna de las partes y que debe llevarse a juicio para que de esta manera se definan. ¿Qué requisitos entonces tendríamos que tener presente? Bueno, primeramente que las propiedades de deslindar sean contiguas o colindantes, es decir, no podemos hablar de propiedades separadas, sino que sean una conexa a la otra. Que las partes intervinientes sean propietarias del inmueble es condición sine qua non para poder llegar a un deslinde, y que los linderos sean desconocidos o inciertos. Es decir, si hay alguna claridad de los mismos no es necesario llegar a un juicio, pero cuando hay ríos, montañas o extensiones sumamente difíciles de establecer parámetros, es cuando entonces recurriríamos a esta acción de deslinde. Obviamente las características que nos lleva a una acción de deslinde, primeramente que es una acción petitoria, obviamente esto nos hace entender que es de orden público. Como consecuencia de esto resulta la acción de deslinde que es de tipo orden público y es irrenunciable, tiene una doble acción y es imprescriptible en el tiempo. Es decir, la decisión que se tome al final ante el juez debe ser acatada por las partes. ¿Qué tipos o qué clases de deslinde podemos encontrar? Tenemos la de tipo voluntario y la de tipo judicial. Y aquí lo que importa es que se deberán acompañar los títulos de propiedad, medios probatorios o suplirlos. Podrán también acompañar cualquier documento que pueda servir como base, criterio, parámetro para esclarecer los linderos que en algún momento se perdieron en el tiempo. Es decir, yo me valdré como propietario de cualquier criterio, aspecto o base histórica que me soporte a mí poder llegar ante el juez y ante el demandado para poder establecer mis criterios sobre dónde es el lindero que yo estoy en este momento tratando de ordenar ante el juez. ¿Quién sería entonces el tribunal competente de esto? Sería el tribunal municipal como primera fase. Si la situación no puede ser resuelta a nivel municipal por la jurisdicción donde se encuentren los linderos en cuestión, tendríamos que ir a un juez de primera instancia. Pero eso sería ya como una segunda fase. Ahí estamos ante el artículo 721 del Código Procesal Civil, que dice que la solicitud de deslinde se presentará ante el tribunal del distrito o llamado municipio en este momento, donde estén ubicados los terrenos cuyo deslinde se necesitan establecer. Ahí también veremos si los deslindes involucran a más de dos personas y si estas tierras o estos terrenos están dentro de una misma circunscripción o involucran otras áreas donde hayan competencias de otros jueces, y se determinará dónde prevalecería llevarlo a cabo. Obviamente, como todo proceso, estaríamos primeramente hablando de lo que es el proceso de citación, el cual está establecido en el artículo 722 del Código Procesal Civil, donde dice que el tribunal deberá emplazar a las partes que concurran al sitio o al lugar que se indique, en el día, hora, lugar, que se fije dentro de los 5 días siguientes a la última citación que se haya practicado.
¿Qué quiere decir con esto? Que el objeto del emplazamiento es para que el demandado o los demandados concurran a la operación de deslinde, la cual pudiera o no efectuarse dependiendo de aspectos como que primeramente que el demandado no concurra al acto del deslinde, o que el demandado debidamente citado concurra al acto u operación de deslinde y en él no se oponga o no contradiga el pedimento que formulen las observaciones. Si se han efectuado estos actos de manera que se plantean los anteriores supuestos y no ejercieran contra la decisión linderal el juez los recursos permitidos por la ley, entonces el deslinde quedará firme y se llegará al final. O también puede suceder que el demandado o alguno de los demandados, cuando son involucrados más de dos demandados, difieren el procedimiento linderal y podrían ir a un juez de primera instancia posteriormente. O también puede suceder que de un solo demandado y formular oposición tanto en conformidad como del lindero fijado ante el tribunal, que son aquellos llamados linderos temporales o provisionales cuando no se ha definido claramente. O también se podría dar si fueran varios los demandados que por supuesto tienen intereses distintos y que no se llega a una decisión tan claramente. Ahí se deberán escuchar los argumentos de las partes. Cada parte debe presentar sus alegatos ante el tribunal y el tribunal es quien posteriormente, luego de analizar todas las situaciones, dará el fallo. ¿Qué criterios técnicos entonces establecerá el tribunal para tomar su decisión? Obviamente se valdrá de aspectos como vías de comunicación, los accidentes encontrados, es decir, cercas, hitos, ríos, lagos, mojones o cualquier circunstancia preexistente que contribuya a establecer ese límite. Ahí también miraremos aspectos técnicos como una indicación minuciosa de nuevos hitos que definen el lindero, la composición geológica que es clave, es decir, aquellas montañas que puedan establecer parámetros. Se recurre también a establecimientos de coordenadas y cualquier otro aspecto que sea necesario para poder el juez luego fijar esos linderos. Entonces, ¿cómo fijaría entonces este juez los linderos? Es decir, él sería quien tiene la potestad de establecer los linderos una vez escuchadas las partes, aceptados los alegatos de las partes. Se hablará de la decisión del lindero. Como primera opción está el lindero provisional, tal como yo lo hice saber, y las partes inicialmente podrían mantenerse con un criterio inicial como un lindero provisional, pero luego podrían hacer una revisión probatoria de tales decisiones para decidir firmemente si van a ser o no estos linderos. Aquí lo importante es que siempre, como estamos hablando de juicios de paz o de que haya una paz social, el juez no puede inhibirse, sino que tiene que tomar una decisión, y así al momento de que no tenga 100% seguro cuáles podrían ser los linderos, en este caso que estamos conversando, tiene que haber una decisión temporal. Esa decisión, llamada lindero provisional, debe ser acatada por las partes. Ninguna de las partes puede utilizar o desvirtuar los linderos establecidos, o si no, eso incurrirá en multas y otro tipo de penalidades que estén establecidas en la ley o que el mismo juez haya determinado. ¿Okay? Finalmente puede haber una oposición a la fijación de los linderos tal como está establecido en la ley, y esto solamente aplicaría en los supuestos de que la parte interesada formule la oposición del acto del deslinde. Obviamente se separarán los autos al juez de primera instancia en lo civil ante quien continuará la causa por el procedimiento ordinario. Es decir, en los supuestos en que no se produzca oposición al lindero fijado por este tribunal, quedará firme ordenándose mediante auto expreso. Si no, llegaríamos entonces a la fase de apelación, y la apelación no es más que la decisión que dicte la primera instancia sobre la oposición o inconformidad alegada por el demandado y resuelta en el procedimiento ordinario que tenga carácter de sentencia definitiva, por lo cual puede ser objeto de apelación en ambos efectos. Acá definitivamente lo que nuestras leyes buscan es que se establezca firmemente cuál va a ser el lindero a considerar, y que las partes tienen dentro del procedimiento civil la posibilidad de estar de acuerdo o no y continuar con un procedimiento, pero al final es el juez quien determine el lindero definitivo, pese a que inicialmente, a falta de causas o a falta de no entendimiento, se recurrió a un lindero provisional. Muchas gracias. Esto es lo que podemos hablar por ahora sobre lo que son la acción del deslinde. Buenos días.